experimentaste antes de nacer? ¿Y si pudieras recordarlo? ¿Lo contarías? Bienvenidos, bienvenidas. Todos somos cruzadores de portales. Aún estamos recuperándonos del impacto de la entrevista de Christian Sandberg y ya estamos aquí de nuevo, manteniendo un altísimo nivel en nuestras charlas. Antes de nada, quiero daros las gracias a todos los que seguís el podcast cada jueves en Acércate Radio o después, que sabéis que queda como podcast, y a todos los que estáis empezando a curiosear por aquí por YouTube. Yo soy Raquel Machín y esto es Antes de Nacer. El invitado con el que contamos hoy no ha ofrecido, que yo tenga conocimiento, ninguna entrevista aún en lengua castellana, en habla hispana. Y sin embargo, aquí lo tenemos para conocerle de manera cercana y descubrir qué tiene que contarnos. Estamos hablando del doctor Akira Ikegawa. ¿No has visto la entrevista todavía de Christian Sandberg? ¿No has visto la entrevista todavía, de verdad? O sea, ¿qué esperas? Para todos aquellos que hayáis podido disfrutar de las dos partes, os doy una vez más el mensaje de que colaboréis con el proyecto Antes de Nacer desde vuestras redes o compartiendo enlaces por WhatsApp, como queráis. Ya sabéis que para disfrutar de la experiencia completa de Antes de Nacer podéis encontrarme en el podcast de Acércate Radio, en YouTube y por supuesto en las redes sociales, que os las dejo por aquí. En Instagram estoy como antes.de.nacer y en Facebook podéis encontrarme como Antes de Nacer, Raquel Machín. Y quiero mandar un saludo muy caluroso y muy especial a todas las personas que ya están poniéndose en contacto conmigo, contándome sus casos, que en muchas ocasiones son íntimos, pertenecen a la intimidad de la familia. Bueno, ya sabéis que si tenéis ganas de compartir algún caso que conozcáis de primera mano a nivel personal o de vuestros peques de la casa, ya sabéis que podéis contactarme y serán memorias prenatales de los peques de la casa. Y a veces van a ser vivencias experimentadas por la madre o el padre, también pueden ser los abuelos, también pueden ser los hermanos. Es decir, son manifestaciones de ese bebé que está encarnando, que está en proceso o incluso antes, ¿vale? Manifestaciones de esa conciencia. Entonces podéis poneros en contacto conmigo, podéis compartirlo con todos o si lo preferís de manera anónima para que yo cambie la voz o el nombre o lo que sea necesario. No tenéis por qué salir a público. Hoy vamos a compartir un caso muy bonito que nos llega desde Alicante. Y si queréis hacerlo, ¿cómo tenéis que hacerlo? Pues es muy sencillo, me escribís a Facebook, me escribís a Instagram o si lo preferís, un correíto a raquelmachin@gmail.com. Bueno, y entre las noticias de la semana yo me he enterado un poquito tarde, pero acabo de conocer que Peter Fenwick, el gran investigador, doctor, ha fallecido en. Si me lo permitís, quiero hacerle una pequeña mención. Fenwick fue un renombrado neuropsiquiatra y experto en conciencia, conocido por sus investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, ECMs, y la relación entre el cerebro y la mente. Fenwick sostenía que las ECM podrían ofrecer claves sobre la naturaleza de la conciencia y sus estudios cuestionaban las nociones materialistas de que la mente es solo un producto del cerebro. Exploró también cómo las experiencias espirituales y los fenómenos cercanos a la muerte influyen en nuestra percepción de la vida y la muerte. ¿Por qué en un programa que trata del portal de entrada, de los procesos de nacimiento, de las experiencias cercanas al nacimiento, hablo de Peter Fenwick? Porque si me estáis siguiendo ya sabéis que para mí ambas experiencias van de la mano, están flanqueando nuestra vida terrena, ¿no? Uno es el portal de entrada, otro es el portal de salida. Son los dos límites, los dos horizontes que tendríamos en la vida terrenal.
Y para mí, en mi investigación, yo he encontrado que hay muchísimos paralelismos. Cuando tenga la oportunidad de sacar el libro que estoy escribiendo, los podréis ver con detalle, pero los paralelismos son enormes. En la entrevista del programa pasado con Christian Sandberg lo vimos, ¿no? Cómo íbamos estableciendo paralelismos y muchos otros, que allí no hubo lugar, no había tiempo, pero hay muchos otros paralelismos y muchas otras cuestiones que están directamente relacionadas con esto. Entonces, bueno, el doctor Peter Fenwick, conocido por su investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, fue coautor de varios libros en colaboración con su esposa Elizabeth Fenwick. Entre sus obras más destacadas tenemos El arte de morir, publicado en 2008, The Truth in the Light, que en este libro investigó más de 300 casos de ECMs y lo que significan, Living with Epilepsy, The Hidden Door y Past Lives. Bueno, os lo traduzco, perdón. The Truth in the Light significa la verdad en la luz, Living with Epilepsy es viviendo con la epilepsia o conviviendo con la epilepsia, The Hidden Door es la puerta oculta y Past Lives está haciendo referencia a las vidas pasadas, ¿no? De las que también hablamos aquí. Peter Fenwick estaría junto a los grandísimos nombres de personas que algunas ya se están haciendo mayores, que son, por supuesto, Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross, que ya falleció, Raymond Moody, el doctor Grayson, Iben Alexander, bueno, y todos estos grandes médicos. Aquí en España tenemos al doctor Sansegarra. Si bien el doctor Sansegarra no sé si tiene tanta investigación, es más divulgador, yo diría, ¿no? Sintetizador, divulgador, una persona que desde su seriedad y su posición socialmente reconocida está consiguiendo que las experiencias cercanas a la muerte y estas reflexiones sobre la conciencia lleguen a más gente. Pero siempre ha habido doctores y personas que han ido más allá de la ciencia. Tenemos también, no me quiero olvidar, del doctor Alejandro Gómez Marín, del que tenéis una entrevista en el podcast y en YouTube. Y tantos científicos o del ámbito de la ciencia que están atreviéndose a sobrepasar ese límite de lo material y a buscar otras explicaciones y a extrapolar datos y a averiguar si hay indicios suficientes como para pensar otras cosas más allá del materialismo. Bueno, este es el pequeño homenaje que he querido hacer al doctor Peter Fenwick. Para mostraros la entrevista del doctor Ikegawa, por supuesto voy a hablaros un poquito de él y a deciros algo muy importante, que ya lo hemos mencionado en más programas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con maestros como Vicente Merlo, Krishna Kripa, Lama Thupten Wanchen, Alejandro Gómez Marín, bueno, y tantos investigadores, Christian Sandberg, y más de una vez hemos comentado que cuanto más conocimiento, cuanta más sabiduría, cuanta más maestría en el sentido profundo, más humildes, más fácil me lo pusieron, más sencillo me resultó contactar con ellos, ¿no? Luego hay personas a las que escribes y no contestan, pero estos grandes figuras y grandes maestros creo que tienen muy claro cuál es su misión y por eso se ponen al servicio de la divulgación y la investigación, ¿no? Entonces el doctor Akira Ikegawa no solo hizo eso, sino que además me puso en contacto con otros investigadores y asociaciones internacionales. Y precisamente os quiero hablar de una asociación internacional que yo he conocido hace un par de meses que se llama Prenatal Alliance. En esta asociación están obstetras, médicos de todo tipo, profesores de yoga, maestros de yoga, de meditación, músicos, artistas y científicos de todas las áreas, psicólogos, psiquiatras. Tenemos entre ellos, por ejemplo, a Thomas Berni, tenemos a Japan Nerval, a grandísimas figuras mundiales de todo lo que es el conocimiento y la aproximación al universo prenatal. Vosotros estáis conociendo el mío, yo aquí en España y en habla española estoy haciendo todo lo que está en mis manos para dar luz, para aportar luz sobre la importancia
de nuestro universo, de nuestra vida, de nuestra existencia antes de nacer. Las repercusiones que tiene, la magnitud de lo que está ocurriendo. En mi caso se trata de una aproximación en la investigación de la conciencia y también espiritual, por qué no decirlo. Y en el caso de estos otros investigadores, desde diferentes disciplinas, de diferentes ángulos, todos maravillosos, todos primerísimas figuras. Por supuesto, está conformada esta asociación también por obstetras, por doulas, y no me quiero olvidar de ningún profesional, pero bueno, por enfermeros, enfermeras, matronas, por todas las personas que están cerca del mundo prenatal y quieren ponerlo en valor. Me han invitado, gracias al doctor Akira Ikegawa, me han invitado a ofrecer una charla online que será en marzo, porque en marzo es la cumbre del bienestar prenatal. Nuevas perspectivas sobre la salud emocional, espiritual y social de la madre y el bebé. Son médicos, son investigadores, son todo tipo de científicos y no científicos que están aproximándose al mundo prenatal. Esta cumbre va a ser gratuita y voy a intentar poner en todas mis redes sociales información sobre ella para que participéis o os aproximéis. Yo ofrezco una charla en la que hablaré de la conciencia no local en el momento del nacimiento, ¿vale? Y nada, quería compartir esto con vosotros, hablar de la generosidad del doctor Ikegawa. No es el único científico que me ha puesto en contacto con otros, porque tengo que decir que David Lorimer también me ha puesto en contacto con Thomas Berney. Para todas las personas que estáis relacionadas con la psicología prenatal o el aprendizaje prenatal, sabéis que estamos hablando del mayor especialista y la persona que ha creado el término y la disciplina y la especialización de la psicología prenatal. Es decir, es enorme, es maravilloso. Y ellos a su vez me están poniendo en contacto con otras personas. Quiero decir que esto es, ¿no?, el conocimiento, la creación de redes, de compartir experiencias, conocimiento, de hablar unos con otros y ayudarnos mutuamente para la difusión de todo este conocimiento. Vamos a hablar ya del doctor Akira Ikegawa. Puedo deciros que yo soy una persona de lo más normal, con todos mis errores, con todos mis fallos y con todo. Y tengo que deciros que ha habido entrevistas en las que no me podía creer, o sea, con quién estaba hablando, ¿no? Son muchas de ellas, porque en muchísimos casos se trata de personas y de figuras a las que yo llevo siguiendo años, y de repente les tengo en mi WhatsApp, o de repente les tengo en el correo hablándome, pidiéndome información, queriendo contactar conmigo, y yo os lo digo con el alma, es que la emoción que siento es inmensa, y el agradecimiento, es que son inmensos. Y además después seguimos en contacto, con lo cual yo ya es que no puedo dar más gracias. Y el doctor Akira Ikegawa fue uno de ellos. Yo creía que no iba a poder empezar porque estaba realmente, no digo bloqueada, pero en shock, o sea, en shock. Y eso que llevábamos semanas ya preparando la entrevista y tal, ¿no? Vamos a hablar del doctor Ikegawa. El doctor Akira Ikegawa, obstetra japonés, es conocido por sus investigaciones sobre la memoria prenatal y su impacto en el desarrollo emocional y psicológico. Según sus estudios, algunos niños pueden recordar experiencias desde el útero e incluso momentos antes del nacimiento. En entrevistas con niños de 1 a 6 años, muchos mencionaron recordar lo que sus madres les decían, actividades que ocurrían a su alrededor e incluso describieron detalles del ambiente prenatal. Estos recuerdos eran más frecuentes cuando los padres interactuaban activamente con los bebés antes del nacimiento, hablando con ellos y creando un ambiente afectuoso.
Ikegawa resalta la importancia de estas interacciones prenatales para fortalecer el vínculo entre padres e hijos y fomentar un desarrollo emocional saludable. Sus investigaciones están documentadas en libros como I Remember When I Was in Mommy's Tummy, que significa recuerdo cuando estaba en la barriguita de mamá, que recopila testimonios de niños y madres sobre estas experiencias. También defiende que hablar y abrazar a los bebés inmediatamente después del nacimiento es crucial para construir relaciones afectivas fuertes y seguras. Esto que acabamos de decir lo hemos escuchado a Carlos González en España, todas las personas que están apoyando el apego, el porteo, el colecho, la lactancia materna, el cuidado natural, todas estas personas están haciendo una y otra vez hincapié en la importancia de ser amorosos. Os recuerdo que en la entrevista, por ejemplo, claro, es que todo está unido. En la entrevista, por ejemplo, que hicimos a Gustavo García Bueno, os invito a verla, a visitarla otra vez. Él es acupuntor, especialista en medicina tradicional china. Yo me acuerdo de esa expresión cuando él decía, es que madre y bebé son un todo, ¿no? Desde el punto de vista energético, era tan bonita esta entrevista y es así, ¿no? Entonces lo que uno vive, lo vive el otro. Esto mismo nos lo corroboraba también el doctor Kabuli, y en la próxima entrevista que os traeré de Juan José López lo vamos a ver una y otra vez. Desde la regresión, desde la medicina china, me estoy acordando también, por ejemplo, del budismo, en Lama Thubten Wanchen, también él lo decía, también en el hinduismo. Os recuerdo que además el hinduismo, ver estas entrevistas o escucharlas en el hinduismo, no solamente reconocen esta importancia, sino que además tienen sacramentos específicos para el tiempo de antes de nacer. Ya os voy a pasar con la entrevista al doctor Ikegawa y después no os vayáis porque después tenemos un caso de una oyente en el que vamos a hablar precisamente de estos datos que nos da el doctor y en el que comentaremos un montón de cosas. Pero antes de empezar, no quiero dejar de mencionar a mi queridísima Yurina Mitsuda, que ha sido la traductora, pero no solamente eso, sino que además ella me facilitó llegar hasta el doctor Akira Ikegawa. Su labor ha ido mucho más allá de la traducción, todo el tiempo me ha acompañado, me ha asesorado y sigue estando en contacto conmigo. Quiero dedicarle este programa a ella y al bebé que está esperando. Nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Thank you very much. Ohio. Bueno, voy a presentar primero en español para las personas que nos escuchen. Tenemos el enorme placer, el honor de entrevistar hoy al doctor Akira Ikegawa. Vamos a hablar de la vida prenatal y de sus investigaciones, y por eso os presento al doctor Akira Ikegawa, que está aquí a mi lado, y a Yuri Matsuda, que va a realizar la traducción al japonés. Gracias a todos. Gracias. 池田先生の、ご紹介をさせていただきました。すごく先生とお話しできること、本当に光栄に思っております。はい、ありがとうございます。あらかじめインタビューの内容については、メールでいただいてたんですけれども、それに従ってやっていくような形でよろしいですか？そうですね。はい、基本的にはお願いします。はい。や、tiene、はい。どうぞ。いえ、質問を受けてから答えるような感じでよろしいでしょうか？そうですね、一度、はい、それでお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい。Raquel, entonces, ya empezamos por preguntas. Perfecto, muchas gracias. La primera pregunta que vamos a realizarle al doctor es, vamos a presentar a las personas que nos escuchan qué son las memorias prenatales espontáneas y cómo comienza su contacto
con este fenómeno? はい、最初の質問ですね。体内記憶とはまず何でしょうかということと、はい。先生の体内記憶の研究をどういうふうに始まったかということ。まず体内記憶というのは、私が知ったのは、太閤催眠からお腹の中の子供の記憶があるというのを本で読んで、産婦人科はい、だったので、それで興味を持ったということです。それで、最初は科学的にはその子供に記憶あるっていうふうにないと習っているのにもかかわらず、この話をしたら、私のところで働いている助産師さん2人が、おはい、いごさんとお孫さんに体内記憶あるっていうのをもう知ってたんですね。私は知らなかったんですけど、で、その話をしてくれて、一人の子は小学校の時に作文を書いて、帝王切開の作文なんですね。小学校1年の時に、はい、今お腹の包丁が刺さってきて引きずり出されたって書いてあって、それでびっくりして、妊婦健診いっぱいお母さん方来るので、端から聞いていったら、かなりの方が記憶、子供にあるっていうふうに答えてくれたっていうのがスタートです。それが25年前でした。はい。Primero, hace 25 años, como él tenía su clínica, eh, eh, clínica ginecología, entonces, digamos, primero conoció las memorias prenatales por libros y entonces empezó a interesar, pero las comadronas que trabajaban ahí en la clínica ya sabían la existencia de memorias prenatales. Sus eh, nietos ya hablaban de esa memoria y entonces, desde entonces, él empezó a preguntar a las madres que venían a visitarlo, y salió muchos casos que hablaban de ellos. Ah, La siguiente pregunta sería, ¿en qué edades se producen estas memorias prenatales en los niños? と2つ目の質問ですね。はい。何歳頃主にこの体内記あ、憶を話してそれ、グラフがあるので、ちょっとお見せしたいなと思うんですけど、えー tiene un esquema ちょっとお待ちくださいね。すぐ出 compartido ると思う。con nosotros. えーっと、あら、あれ、ちょっと待ってください。え Esto se ve bien. ¿Ok? Perfecto, sí, 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 sí. それで、ちょっとこれですね。4歳で40%、Ujú.さEn 4 えaños, 40%. Sí, 5歳で30%、5 6歳 años, で50%になります。記 ujú. 憶を持ってる子。con 6 años, 20% で、que 中 tienen 学生で esa memoria 2.5%、prenatal. 高校生で Y 1%。luego en edades de secundaria, pues 2,5%. Y luego ya en high school, y eso, 1%. で、グラフにするとこんな感じなんです。3歳、4歳ぐらいがピークで、ずっ Ujú. と年とともに減っていくっていう感じです。Si hacemos esquema, será así, el pico será de 2 a 4 años Ujú. それで、y これ luego は他の私ではない、上が私の調査なんですけど、これはesto 雑 es 誌社が調べてくれたのですけども、ah, 2歳、3歳が多くてやっぱり減ってくる。大体似たような傾向になっています。el anterior esquema es de según eh, investigación de doctor Llegaba y esta es eh, de una entrevista. Vale. Bueno, sí, y こ de れ、はい。también igual 4 años. Sí.で、これはちょっと記憶の内容なんですけども、何パーセントかっていうところなんで、これがお腹の中の記憶は35%ぐらい。Y esto es qué memorias han hablado, qué tipo, ¿no? Ujú. Primero, lo que estás señalando es memorias
que estaba dentro de útero. Vale. これが Son 生まれた時の記憶で 35%. すね。35% ぐらい。はい。これ全部で確かね、200名ぐらいのお母さんに聞いたアンケートなんです。だからあんまり母子団大きくないんですけどね。はい。Bueno, eso que han preguntado a 200 madres. で、ここが生まれた時の記憶は2割の20%の子が持ってます。Y 20% tenían memorias de nacimiento, cuando nació. Vale. それで、ここが中間性と言われるところで、肉体がない時の生まれる前の記憶が、まあ大体やっぱ20%ぐらいあるんですね。También tenía 20% las memorias antes de nacer. それで、前世記憶を持っている子もいて、前世インドにいたとかいう子がいて、これは大体ちょっと1%か2%ぐらいいます。そういう子 Y が。 1 a 2% tenía también memorias de anterior vida, que hablaba también que vivía en India, cosas así. だからこれを見ると、まあ、だんだん年とともに記憶の率は下がりますよ。やっぱり、まあ、5歳、6歳未満はたくさん持ってますよというような結果になります。大体そんな感じです。Según estas pues, investigaciones que han hecho, será pues 2 a 4 años, hasta 6 años, será los que hablan de estas memorias y según sube la edad, pues ya se olvidan, ¿no? はい、じゃあ、 esas 共有を memorias. 停止してよろしいですか？はい。ありがまあ、とうございます。なんとなくそういう数字でよろしいでしょうか。はい。はい。 Muchas gracias. Ha Bien, sido- para eso. sí. Muchas gracias porque las gráficas son muy, muy evidentes, evidencian muy bien este fenómeno, ¿no? Muy bien. Le quería preguntar ahora, bueno, no sé si le quieres dar las gracias por las gráficas, Yurima. 図のついてすごくわかりやすくまとめていただいて、ありがとうございまとてす。もありがとうございます。Muy bien, usted es médico, doctor, entonces su formación es científica. ¿Creía usted antes en estos fenómenos o ha sido después de las experiencias de los niños que usted ha empezado a 先 conocer? 生は、そうですね、先生は元医師でいらっしゃって、サイエンスを本業とされていると思うんですけども、はい。先生は以前からこのような現象を信じていらっしゃったのか、それともそれは全然。このような子現象を供に記見てから憶があるっていうのは全く信じていなかったし、対抗催眠の本とか読んでも、特に信じてはいなかったんですけども、実際に話す子供とか、お母さんから話を聞くと、記憶があるっていう話が結構いっぱい出てくるんですね。で、科学の世界ではないと言って、現実にはあるとしたら、科学が間違っているか、子供が言ってることが嘘をついているかになると思うんですよ。で、とても子供が嘘を、いろんな子が同じようなことを言うので、もし逆に嘘をついているとしたら、全員が同じような嘘をどうしてつくのかっていう仕組みを知りたいし、まあ、とりあえずはどんなこと言うのかなっていうのを集めてみたかったっていうことですね。それで一生懸命いろいろ聞いてたらいろんな話が出てきたっていうことになります。だから最初は信じていなかった子供の話を聞いてたらどうも信じざるを得ないよねっていう感じでしょうかね。はい。bueno, claramente no lo creía estos fenómenos antes de conocerlo, porque científicamente dicen que los niños no van a tener esas memorias, pero claro, los niños o las madres que vienen a visitarlo hablan de ello, ¿no? Y entonces, ¿será que está equivocado la ciencia o la realidad, lo que dicen los niños? Pero si mienten los niños,
dicen casi lo mismo todos, ¿no? Todos dicen lo mismo, parecido. Y entonces, ¿por qué será? ¿Por qué mienten igual? Y desde ahí, pues, empezó su investigación y, claro, querían coleccionar los casos y, y por qué, ¿no? Eh, si mienten ellos, ¿por qué será? Eso. よろしいですね。はい。 Muy bien, gracias. Em, sin embargo, ahora, ¿cuál es su concepto de la conciencia humana? そうですね。それらを、まあ、この何十年もの先生の研究を経て、先生の今の人間の意識、コンシャスネスという概念について教えていただけますか。はい。おそらく、ラケル先生がご指摘いただいた、その人間の意識、後で質問が出てくるのかなっていうのをですね、実は、ちょっとまたパワーポイント共有しますね。はい。では、compartir un PowerPoint。あれ、ちょっとごめんなさい。あ、これだ。はい。これが先端技術研究機構リアットというブログなんで、日本語なのでちょっと分かりにくいと思うんですけれども、ここで伝えている内容をちょっと常識ではちょっととは違うんですけど、そこの内容を説明すると、ここですね。物質粒子って、私たちは、量子の世界を、考えると、一番小さな物質っていうのがやっぱあるだろうと。その物質をここのリアットというと、のマイナス36乗センチという規定してるんですね。これが物質で、これを日本語では気の粒と言ったり、フォゾン、もしくは細粒子というふうに名前をつけている、このちっちゃい粒子があって、実はこの粒子にすでに記憶と意識があるっていうふうに教えてます。だからこれは今の科学では全くこんなことはないんですけど、ここではそういうふうに教えてるんですね。digamos, para explicar su teoría de ciencia humana, quiere explicar con esta PowerPoint y lo que dicen en un blog en japonés, en Dia, se llama, ¿no? Y ahí se dice que partículas elementales que existen aquí en el mundo material, la más pequeña, perdón, las partículas más pequeñas del mundo material están hechas de partículas de Ki, que se dicen aquí, o si no, en otro nombre, fotón o partículas de A, tiene memoria y conciencia. はい。はい。それで、さっきのちっちゃい粒子が、これ地球なんですけれども、地球の周囲にびっしりと張り巡らされていて、脳の構造とここが同期しているので、私たちの意識は脳の外にあるというふうに考えているのが先ほどの理論なんですね。Entonces, de donde está azul y verde, esto se presenta la Tierra y entonces de ahí todo está lleno de esta partícula de Ki y tiene sistema igual que nuestro cerebro y entonces nuestra conciencia está fuera de nuestro cerebro. はい。でも、ここのスピリットって書いてあるところ、ここが、
5次元以上の世界ですね。上が4乗次元、5次元以上の世界で、エクストラディメンションで、こっちが4ディメンションで私たちの住んでる世界だとすると、ここの5次元以上のところに、この魂っていう、そのさっきの気の粒ですね。この集合、はい意識を持った一個一個の粒が集まって私たちの魂を作っていると考えているので、ここにははい時間の概念も同時に存在するから、過去から未来まで、私というものがここの5次元以上にある、このさっきの木の塊が私たちの魂なので、そこにアクセスすると、過去から未来まで何でもわかる。これがいわゆる一般的にはハイヤーセルスと言われるものがこれだっていうふうに考えています。Entonces, en su teoría, bueno, eh, la, そうですね。la, digamos, la colección de estas partículas de aquí serán espíritus, digamos, el alma, ¿no? El espíritu se llama en inglés, y entonces eso existe en una dimensión pues, más de Dimensión. quinta dimensión. Uh-huh. Entonces, eh, ahí que no hay, digamos, tiempo, que no hay ni pasado, ahora, ni futuro, y entonces ahí se pueden ver, a ver de todo, y también lo llaman como higher self. はい。ですので、体内記憶の私の考えでは、意識はもうすでに体の中では脳ではなくて、外にあって、それが脳がアンテナですよね。アンテナでそれをキャッチして行動してるっていうふうに考えるんですけど、だんだん成長ともに脳も活動を始めるので、だんだんこう、外の世界から切れていって、脳独自の考え方で動いていくっていうふうに考えています。También, entonces, las memorias prenatales como que vienen de ahí, ¿no? De más de 5 dimensiones y que está como cerebro, funciona como antena y entonces recibe desde ahí. Pero según crece, eso pierde conexión con la arriba, digamos, y, y pues se olvida, esa memoria ya pierde. はい。うまく伝ってるといいんですけど、わかりますかねこれ。どうだろう。¿Comprendes un poco? Perdón. Comprendo perfectamente porque estamos hablando de la conciencia no local. とても、はい、わかりました。ありがとうございます。嬉しいでセオす。リーでは、ノン、こっちだとノンローカルコンシャスネスといそううです。セオリーがある書いてありましたね。ちょっとこのセオリーはちょっと私知らなかったんですけれども、なんか同じようなことを多分言ってるんじゃないかなと思って読ませていただきました。はい。ありがとうございます。ちなみにこのオランダの先生の論文ってあるんですかね。ちょっと私読んだことないので、もしよかったら後で論文紹介していただけると嬉しいなと思うんですけど。はい。わかりました。Dice Raquel que él mismo no lo sabía el nombre, ¿no? La conciencia no local, pero le interesa mucho también leer un estudio de esta teoría. Si puedes mandar luego un estudio o algo, por favor. Of course, por supuesto que sí. Entonces le tengo que preguntar, porque usted está hablando de que la conciencia no está en el cerebro, sino que el cerebro actúa como una antena, el cerebro es el que relaciona la quinta dimensión con la cuarta dimensión. Esto es la teoría de la conciencia no local. Es decir, que usted está diciendo exactamente lo mismo, pero no conoce a los investigadores.
の、え先生、そうですね、さっきほど説明していただいたように、脳は、アンテナの役割をしていると。で、その5次元のところから、はい。の粒を通してですかね、ああ、そういう同じよう体内記な感覚憶とかを、なんですよね。そうですね、本当あに、あ、なるほど。テオリーとしては全く同じなんですけど、ありがたい。とっ以てもありがたい。前からはい。全く知らなかった、そのノンローカルコンシャスネスのは、知らずに、先生はそういうようなテオリーをお持そうちだったですね。はい、別の方向、同じような結論が出て、とても嬉しいです。はい。Dice que sí, que no bueno, no lo sabía anteriormente, esta teoría, pero en diferentes caminos, pues encontramos, ¿no? La misma teoría y eso le alegra mucho saber. Por supuesto que le voy a dar los libros de los investigadores que están manteniendo esta teoría, que están en Estados Unidos y en Europa. Y por supuesto que le voy a facilitar esa conexión, por supuesto que sí. 論文とか先生ヨーロッパにも、アメリカにもそのような理論を提唱している方がいらっしゃるので、論文と共有させていただきます。ああ、もう嬉しいです。はい。ありがとうございまはい。す。Muy bien. La siguiente pregunta es preguntarle si usted colabora con otros investigadores mundiales de las experiencias cercanas al nacimiento o de la conciencia. そうですね、先生は、出生やこういう意識に関する、研究をしている海外の研究者たちとの交流っていうものはございますか？まあ、私自身はちょっと英語があまりできないから、積極的にはあまり関わってないんですが、五十嵐優子さんを通して、はい、はい、海外の、例えばアメリカだと、アンティネータル、プリネータル、なんか、サイコロジーかな。はい。うん、アパーですね。アパですね。アパとか、はい、それ以外に、イタリアの、教はい。授とかは、交流があります。でもやっぱりこう、人を実介してやってるので、私が直にやってないから、ちょっとね、なんかコミュニケーションがなかなか取りにくいんですけど、いろんな国のポツポツとやっております。はい。はい。Dice que, bueno, él mismo como que no habla inglés, entonces un poco difícil de comunicar directamente con los investigadores, pero a través de señora Yuko Igarashi, que se hace su traducción y tal, pues sí, con eh, Estados Unidos, que hay una asociación que se llama APA, es Asociación for Prenatal and Perinatal Psychology and Health. Es una asociación que no, hay muchos investigadores de este tipo y luego con investigadores de Italia también tienen contacto. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quería hacerle dos últimas preguntas antes de despedirnos. La primera es si usted ha desarrollado un protocolo para encontrar a estos niños que tienen memorias prenatales. Y la segunda, si puede usted dar algunas pautas a las familias para que averigüen si sus hijos tienen estas memorias. それでちょっと時間がもうあれなんですけれども、はい。最後に2つ簡単に、お伺いできればと思うんですけど、先生が体内記憶のこのデータを集めるために、どのようにデータを、集めましたかということと、あとは家庭でですね、親が子どもたちとの体内記憶をお話をする際、引き出す際の何かガイドラインというのを教えていただければ。はい。大量にデータ集めたのは2002年、2003年に、公立の保育園、ある地域の公立保育園全部で
37の保育園、3601名の園児がいるところで、80項目のアンケート調査をしたんですね。その結果がさっき出した数字です。で、それ以降ですね、個人の情報を制限するような法律ができて、なかなか調査できにくくなったので、もう一人ずつ記憶ある人についてこう集めてはいくんですけど、統計的な資料になるような、例えば年齢とか性別とかそういったようなものを系統立て取るっていうことはちょっとできにくいんですね。うちの子はこんなこと喋りましたっていう断片的なものを今集めてるような感じで、ちょっと今の時代はこの日本では大量のデータを統計学的に処理するっていう研究方法は、まず認められないんですよね。だからちょっと今はそういう研究はしていなくて、一人ずつの個別な情報を集めているっていう感じです。だから特にガイドラインないんですね。もうとにかく話を聞こうということだけです、今は。はい。Dice que ha coleccionado los datos de 2002 a 2003 bueno, los 3.601 niños y 80 preguntas, con 80 preguntas. Y de ahí pues sacó el esquema que hemos visto anteriormente, pero luego salió ley de pues datos personales y tal, y ya está difícil ahora hacer una encuesta tan grande y hacer como un esquema de todo, ¿no? Entonces ahora mismo como que pues están correctando los datos uno a uno, que si dice alguien que ha hablado mi niño de memoria, pues conectar ese dato. で、あとはガイドラインを子どもたちと話す際、何かいや、大ガ切にイドライン全くなくて、とりあえず何歳の時に何喋ったかぐらいを聞くぐらいなんですね。だから、ガイドラインを設けて、特に系統だって今調べてはいないので、単発的にこう聞くだけなんです。はい。単発でも、お家でですね、親が、自分の子供に体内記憶があるかどうかっていうのを聞くときに何か大切なことってありますか？もうね、子供って基本的には、大人が信じていない大人が聞いても答えてくれないんですね。だから、とりあえずまず子供が言うことをちゃんと聞いてあげて、絵とか驚かないようにして、落ち着いた、普段の状況でですね、なんか構えてやると喋らないので、普段落ち着いた状況で、何でもない状況で聞いてくださいっていうお話はしてます。で、特に、体内記憶の今ネットにいっぱい出てるんですよ。ああいうの見せながらやると結構喋ってくれたりします。なるほど。だから、聞く人が自然に信じていないと、まず信じていないと喋らないので、ちょっと穏やかに興味本位で聞かないっていうのがとっても大事だと思います。Dice que, digamos, principalmente si los padres no creen en estas cosas, en memorias mentales y tal, pues los niños no van a hablar. Entonces, bueno, mirando pues, cosas ahora como en internet sale mucho, bueno, en Japón, ¿no? Hay gente que habla de memorias prenatales y tal, pues viendo esto, puede, relajándose, pues le puede preguntar a los niños y luego si tiene confianza de hablar, pues habla su memoria. Seguramente. Le quiero dar las gracias. Yo estoy emocionada de hablar con usted y desde aquí le brindo mi humilde apoyo, mi humilde ayuda. Me gustaría mantener contacto con usted para intercambiar investigaciones y para seguir trabajando. Y en el momento que quiera podemos realizar otra entrevista porque nos quedan 2 minutitos.
本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。時間いただいて、本当に光栄です。先生と、またちょっと本当に短い時間でした。今後ともコンタクト、させていただいて、はい、ぜひぜひ。研究の方もぜひ共有させていただけたらなと思っております。もしメールの方にいただけ英語でき、ラケルさん、英語できるみたいですよね。だから、英語で書いたものがあるので、メールの方にお送りします。よかったら。ありがとうございます。よかったらメールくださいっていうお願いします。はい、ありがとうございます。メールは、あれですかね、先生のサイトの方。今ね、メール、あそこに入れました。メッセージのところに。メッセンジャーの方に。はい。こちらのメッセージ。ラケルさんからサンキューっていう、返事が来てる。わかりました。多分、大丈夫だと思う。はい。はい、ありがとうございます。ラケルさんでいいですか？はい。Bueno, se va a cortar. Vale. Se va a cortar. Le doy las gracias. Muchas gracias. Continuamos en contacto. はい、ありがとうございます。Entrevista no ha sido fantástica. Sé que he permitido que sonase la voz del doctor Akira Kegawa porque me parece, bueno, que no podía taparle porque para eso hubiera cogido una grabación y la hubiera traducido, ¿no? En el vídeo hay un poquito más de duración porque no he querido quitar a mi querida compañera Yurina, tal y como os he dicho, alabo su trabajo y he querido dejarla, sí. Precisamente hablando de las memorias prenatales, de las que hemos hablado ya en muchos programas, que os invito a que volváis a escuchar o que escuchéis por primera vez, me ha llegado por Instagram, me ha llegado el caso de una oyente fantástica que la tengo aquí. Si os parece, vamos escuchándolo juntos y comentamos. Hola Raquel. Pues a ver, te cuento un poquito lo que ocurrió durante mi embarazo. Fue un embarazo muy buscado. Me estuve meses preparando física y mentalmente, escuchando música que yo encontraba para visualizar mi fertilidad, visualizar la ovulación, visualizar que me quedaba embarazada. Meses antes llevaba una especie de calendario para saber los días que yo ovulaba, que notaba mi cuerpo, hasta que perfectamente sabía qué día iba a ovular, cómo iba a ovular, notaba incluso de qué ovario iba a ovular. Cuando ya decidí quedarme embarazada, yo noté ese mismo día mi ovulación, cuadraba justo con el calendario y nada. Bueno, en este caso de Giovanna, podemos escuchar cómo empieza el relato. El relato habla de su embarazo, pero habla de antes del embarazo, pero empieza desde una toma de conciencia muy anterior a la concepción incluso, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tenga que hacer esto, pero hemos hablado muchas veces de la importancia de la maternidad, paternidad conscientes. Buscar ese niño, recibir ese niño, sentirlo y dar importancia a todo el proceso. Desde que pienso a este niño, futuro niño, desde que pensamos a este futuro niño, a este hijo que van a hacer y que quiero invitar a estar conmigo, hasta la concepción, el embarazo, por supuesto el parto y después, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Pues a la semana de haber ovulado estaba sentada en el sofá tranquilamente viendo la tele y mi corazón empezó a latir muy, muy deprisa y entonces yo enseguida intuí que me había quedado embarazada. Yo sabía perfectamente que me había quedado embarazada y que esa era la manera que tenía mi bebé de avisarme. Tal era su nivel de conciencia y probablemente esta persona, Giovanna, que por cierto no lo hemos dicho, es de un pueblecito de Alicante, me ha dicho que lo puedo decir, probablemente ya tiene un trabajo personal a este nivel de conciencia corporal,
o incluso más allá de lo corporal, ¿no? Porque lo que estás sintiendo, es verdad que he recogido casos de madres que me dicen que supieron el momento exacto en el que ese niño comenzó, pero tal precisión es indicadora de que ahí hay mucha conciencia. Pedimos cita en la ginecóloga para ir a ver la primera visita y decirle que estaba embarazada. Yo en la tercera semana ya me había hecho un test de embarazo y dio positivo. Un día antes de ir a la ginecóloga estábamos comiendo y mi marido dijo, ¿tú has pensado que a lo mejor pueden ser gemelos? Y yo dije, no, gemelos no. Pero dentro de mí yo siempre había querido tener gemelos por el tema de que es algo especial, de que entre ellos se entienden mucho, la intuición, las energías. Y nada, yo le dije que no, pero justo al día siguiente cuando fuimos a la ecografía, la ginecóloga enseguida dijo, son gemelos. Claro, es un shock, pero pues muy contentos. Bueno, ahí están ya ellos. Puede haber un poco también de deseo, ¿no? De lo que quiero que sea, de lo que no quiero que sea. Pero bueno, seguimos viendo un poquito de percepción, ¿no? No podemos decir que es algo tajante, pero bueno, esa intuición, ¿hasta qué punto es una consecuencia lógica de que hay gemelos o es más intuitivo? Vamos a seguir. Como te he dicho, mi marido también es muy intuitivo y percibe muchas energías y nota muchas cosas y claro, él lo supo antes que yo, que venían gemelos. También fue muy curioso porque cuando yo me quedé embarazada el primer trimestre yo no tenía síntomas de embarazo, era mi marido el que los tenía. La ginecóloga dice que eso se llama síndrome de Covada, que es el marido tiene mucha empatía por la mujer cuando está embarazada y él es el que tenía las náuseas matutinas, vomitaba, se notaba cansado, le dolía la espalda, le dolía aquí, allá. Yo no tuve nada, pero él tenía todos los síntomas del primer trimestre. Bueno, esto efectivamente, tal y como ha dicho ella, es el síndrome de Covada. Y yo pienso cuánto hay de sugestión, cuánto no hay, pero también es verdad que si él es tan... habéis visto que ha dicho que el marido también es muy intuitivo. Efectivamente, ahí hay mucha intuición, pero yo pienso que también hay mucha empatía. Y esa es una de las características muy más importantes que tienen las personas con un desarrollo intuitivo potente, ¿no? O sea, que tienen esa capacidad incluso de sentir lo que tiene la persona al lado, ¿no? En este caso, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero vamos, se recuperó, ¿no? Cuando mis hijas tenían unos 2, 3 añitos más o menos, estábamos en la cocina haciendo la cena y tal, y de repente una niña nos dice, ¿sabéis que yo os elegí como mi papá y mi mamá? Claro, mi marido y yo nos quedamos mirándonos y dijimos, ¿cómo? Dice, sí, yo os elegí como mi papá y mi mamá antes de nacer. Y yo le pregunté, yo digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué? Dice, no sé, os vi y me gustabais. Claro, nos quedamos un poco perplejos, pero yo lo noté como algo positivo, porque yo durante el embarazo leí mucho y leí un artículo que decía eso, que nosotros elegimos quiénes van a ser nuestros padres. Entonces, para mí no, me sorprendió que ella lo expresase, pero no me sorprendió saberlo, porque es algo que yo siempre había pensado que era así. Bueno, pues Giovanna estaba metida ya en estos asuntos, es decir, no era una persona que no le sonase de nada, entonces no lo había preparado, no lo había preguntado, pero mira, la niña espontáneamente, una de las niñas espontáneamente dice esto. Esto ya lo habíamos escuchado, que uno de los hijos de Raymond Moody efectivamente se lo contó al papá, pero no es el único caso. Tengo que deciros que ya estoy recogiendo más casos de personas que los niños están diciéndoles esto, que les escogieron. Y ya sabéis que esto es un caso de memorias prenatales. Es una cosa puntual, cortita, pero es un caso de memorias prenatales. Seguimos.
como digo, la verdad es que nos alegró mucho. No le pregunté nada más, pues porque no sabía cómo hacerlo ni nada. Nunca más han dicho nada de eso, pero sí que se ha quedado como un chascarrillo familiar. Cuando ellas se enfadan con nosotros o cuando nos recriminan algo, les dijimos, pues tú nos elegiste, tú sabrás, tú nos elegiste como tu papá y tu mamá. Y es algo gracioso porque se ha quedado así como chascarrillo familiar. Así es, así es. Yo también alguna vez que mis hijas han dicho, ¿por qué no sé qué? ¿Sabes? En la adolescencia, ¿cuántos niños me han dicho, porque yo no os elegí, yo hubiera elegido? Bueno, pues en ese momento, todos los que estamos aquí en esto tenemos que decir, perdona, pero sí, sí me elegiste. Y hace poco vamos a meter un poquito de humor. Hace poco, yo no sé si lo habéis visto, hace poco vamos a meter un poquito de humor. Hace poco, yo no sé si lo habéis visto, se viralizó un chaval, no sé, un adolescente, diciendo que, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, que iba a denunciar a los padres o algo así, o que quería una indemnización. No me acuerdo cómo era el caso, lo voy a buscar, Que él decía que él no había elegido venir sí, me acuerdo, y que no quería trabajar porque él no había decidido venir y que no iba a trabajar y que no le daba la gana, porque él no quería vivir. Pues habría que contestarle, ¿verdad? Yo pienso que habría que contestarle a alguien y decirle, perdona, sí, elegiste venir, debe ser que te costó bastante porque te sigue dando la cosa de que no, pero elegiste venir y te jorobas y espabilas. Porque yo creo que, con toda la broma del mundo, que este chico todavía necesita madurar un poquito, ¿no os parece? Recordad que el otro día vamos a tomar una broma porque el humor es maravilloso y, por cierto, eleva muchísimo las vibraciones, la vibración. El otro día Christian Sander nos dijo lo mismo, pero él, ya sabéis, no os lo digo para los que no lo hayáis visto, pero él tomó una decisión muy heavy, porque no se sentía capaz de afrontar la vida en la Tierra. A este chico habría que decirle algo. Pero sí, se queda en la familia, ¿eh? Cuando vuestros hijos os digan, es que yo no quería nacer, es vuestro problema, a mí no me mandéis a hacer cosas. Contestación, sí, perdona. Sí. Pues nada, esas son las pequeñas anécdotas que yo tengo para compartir de cómo recuerdos prenatales que llamas tú, y es lo que te quería compartir. Y como te dije, no hay ningún problema en que compartas esto, no hay ningún problema en que compartas mis datos. Mi nombre es Giovanna Vilaplana Gallego y vivo en un pueblo de Alicante que se llama Muro del Alcoy. Bueno, he dejado aquí estos datos porque ella expresamente nos ha dejado, ¿vale? Ya sabéis que si queréis compartir cualquier caso, cualquier experiencia, por cortita que sea, simplemente con decirme, Raquel, cambia mi nombre, Raquel, no pongas el audio, o no digas dónde vivo, automáticamente esos datos quedan fuera y os pongo Josefa o cualquier nombre y ya a tomar por saco, ¿sabéis? Y ya está, os pongo cualquier otro nombre y ya está. Bueno, quería comentaros una cosita más de este caso, y es que hay un momento en el que dice, y nos quedamos así, claro, a ver, a mí me ha pasado, también mis hijas han tenido alguna experiencia prenatal que ya os contaré, o si no, leer el libro, no, intentaré contárosla. Y es verdad, lo primero que es así. Mamá, o sea, tú estás pelando patatas o en el coche yendo a la compra y de repente, ras, te sueltan una. Y tú ni lo sabías, ni lo veías venir, ni lo esperabas. Entonces, bueno, ya sabéis que en el programa, me parece que fue en el 5 y en el 6, los podcasts 5 y 6, esto no está en YouTube, ¿vale? Tenéis que buscarlo en los podcasts de Acércate Radio. Di pautas y di tips de cómo podemos hacer para contactar, de cómo podemos hacer para recoger esas memorias y que sea de la manera más natural posible. Entonces, para los que tengáis niños muy pequeños o sobrinos o tal, siempre con el permiso y la autorización de los padres, si queréis preguntar, os aconsejo que os deis un viaje por esos podcasts. Pero en algunos casos no va a valer que lo busquéis vosotros, es que ellos van a decirlo espontáneamente y como mínimo
no os deis un susto, que no pasa nada. O sea, que es como si te acuerdas del cumpleaños de cuando tenías 3 años. Pues igual que recuerdas eso, recuerdas otra cosa. No tiene mayor importancia. Hay miles y miles de casos reconocidos. Vuestro hijo no es el único y no se va a morir por eso. O sea, tranquilidad, eso por supuesto. Y si podéis, si ha empezado espontáneamente y podéis tirar un poquito el anzuelo y tirar un poquito del hilo a ver si se acuerda de algo más, fenomenal. Ya habéis visto que también el doctor Akira Ikegawa ha dado algunas pautas, pero ha sido muy, muy cortito, pero sí, él insiste lo mismo en que sea natural, que sea una conversación tranquila y que lo hagamos sin mayor complicación. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Ya sabéis que podéis contactarnos, que podéis encontrarnos en las redes, que lo necesitamos mucho y que este conocimiento del portal de entrada no ha hecho más que empezar. Nos despedimos hoy con una frase del doctor Akira Ikegawa. El estudio de los recuerdos prenatales no es simplemente una consulta académica. Se trata de lo que es esencial cuando pensamos en crear una sociedad en la que podamos vivir más confortablemente. Os espero en la cita de la próxima semana para compartir con vosotros una vez más el universo que somos antes de nacer.